¿Cómo lo puedo saber? No para... Por el radio iónico. El volumen, esto es densidad de carga, que es la carga dividido el volumen. ¿Por qué? Porque los átomos son esféricos. ¿Está bien? Entonces, para un átomo, el volumen atómico ustedes lo pueden calcular. ¿Está bien? Y para un ion, si fuera una interacción iónica, porque esto está analizado para un átomo, ¿no? Es la densidad de carga de un átomo, no la densidad de carga de un par que interacciona. ¿Estamos? Entonces esto es la carga del ion dividido el volumen de ese ion. ¿Está bien? Y desde ya les comento, acá no está en la transparencia, lo estoy viendo ahora que no está. El volumen del ion es aproximadamente a la carga al cubo. ¿Está bien? Es aproximadamente la carga al cubo. Pero bueno, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que este valor es un valor que se puede calcular o que está tabulado. ¿Está bien? Por ahora. Ya vamos a ver si en los parciales aparece algo de eso o algo les va a comentar Marcos o Lucas en la parte de práctico. Me llama la atención por qué no está acá escrito. Bien, otro tipo de interacción es la interacción ion-dipolo. En la interacción ion-dipolo, ¿qué interacciona? Interacciona un ion, que ustedes ya saben que lo que es un ion, un átomo, una molécula que tiene carga neta, y un dipolo. Para lo cual ustedes ya saben por el tema anterior de moléculas atómicas o poliatómicas que lo que era un dipolo. En una molécula atómica, un dipolo era una sustancia que tenía diferencia de electronegatividad entre los átomos. Y en una molécula poliatómica, ustedes ya lo vieron, ¿quiénes eran los dipolos? Eran las moléculas, eran aquellas moléculas ALN que tenían nubes electrónicas no compensadas en el espacio, es decir, que no se cancelaban en el espacio. ¿Se acuerdan que era con lo que terminaba la última transparencia de moléculas poliatómicas? Había un esquemita y habían varias moléculas de tipos ALN que estaban con un círculo rojo. Esas que tenían círculo rojo eran moléculas polares. ¿Por qué? Porque no tenían nubes electrónicas canceladas en el espacio. ¿Está bien? Entonces, aquella persona que no entendió o que no estudió moléculas poliatómicas y diatómicas, lo tiene que estudiar ahora, porque esto es una bola de nieve, ¿no? Esto va rodando y a medida que va rodando se va haciendo más grande. Se va haciendo más grande el conocimiento o se va haciendo más grande la duda sobre esas cosas que ustedes estudiaron. Definitiva, se va haciendo más grande. Entonces, fíjense, en este tipo de interacciones, como dice acá, interacciona un ion y una molécula polar, para los cuales ustedes deben identificar quién es la molécula polar. Esta la identifica porque tiene una carga arriba, ya sea positiva o negativa. Esta la tienen que identificar ustedes. ¿Por qué? Haciendo teoría de la repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia, para saber cuál es la distribución espacial de esa molécula, o si es una molécula dipolar, calculando el momento dipolar, que se acuerdan que se calculaba como el valor absoluto de la diferencia entre las electronegatividades de Pauli. Si daba mayor que 2 era un ion y si daba menor que 2 era un dipolo. ¿Está bien? Entonces fíjense cómo interaccionan las moléculas, o mejor dicho, cómo interaccionan el ion con el dipolo. El ion interacciona a través de su carga y el dipolo interacciona a través de su momento dipolar. Si el ion es positivo, el dipolo orienta el lado negativo de su dipolo hacia el ion. Y si el ion es negativo, el dipolo, acuérdense que esto eran densidades de carga, no eran cargas netas. Poníamos un delta de este lado y un delta de este lado. Entonces, si el ion es negativo, el dipolo orienta el dipolo positivo o la densidad de carga positivo en dirección del ion. ¿Está bien? Y estos iones se pueden rodear de estas moléculas dipolares, se pueden rodear. Específicamente de qué o cuál es la ecuación que interesa en esta interacción ion-dipolo. Fíjense que
energía de interacción es negativa, como venimos diciendo siempre, todas son negativas, y lo que interesa es el momento dipolar de la molécula polar y la carga del ion del ion que está interaccionando. Y está dividido el radio al cuadrado. ¿Está bien? En este caso está dividido el radio al cuadrado. Si aumenta el radio, la energía disminuye. Si aumenta la carga del ion, la energía aumenta, o se aumenta el momento dipolar, la energía de interacción aumenta. Eso es lo que tienen que saber ustedes, que si está arriba aumenta, si está abajo disminuye este valor de energía. Entonces fíjense, si interacciona un ion con un solvente, se lo denomina energía de solvatación, pero si interacciona un ion con agua, esa energía de solvatación recibe el nombre específico de energía de hidratación. De hidratación porque es con agua. El ion o los iones se hidratan con agua y los iones se solvatan con cualquier otra cosa que no sea agua. Por ejemplo, alcohol, pongamos, etanol. Estarían solvatando un ion. ¿Está bien? Porque, por ejemplo, el cloruro cuproso o las sales de cobre 2 se disuelven en etanol. ¿Está bien? Y ahí ustedes tienen una interacción ion del cobre 2 con la molécula polar que sería el etanol o el metanol, pero hay una interacción ion-dipolo. ¿Está bien? Hidratación es el nombre específico que recibe la solvatación cuando está en juego el agua para hidratar esos iones. Cosa que tienen que saber ustedes de esta energía es que interviene la carga del ion, el momento dipolar de la molécula polar e inversamente proporcional al radio al cuadrado, que es lo que figura acá. Por ejemplo, ustedes tienen acá en lo que es energía de hidratación la molécula de agua. Acuérdense que la molécula de agua tenía una hibridación sp3, tiene dos nubes electrónicas acá, por eso están marcadas dos densidades negativas y las densidades positivas hacia el lado del oxígeno. Entonces esto presenta un momento dipolar neto en la dirección de las nubes electrónicas. Entonces esto, que es un dipolo, puede interaccionar con un catión o un anión. Catión, que es la parte positiva, o digamos un ion positivo, entonces esta parte del dipolo estaría orientado hacia el catión y rodeando todo el catión por moléculas de agua, entonces está solvatado. Pero también se puede solvatar un anión, ¿está bien? Uno que tenga carga negativa, en cuyo caso fíjense que la molécula se orienta al revés, se orienta con este sector de carga positiva dirigido hacia la carga negativa. ¿Está bien? Acá lo veríamos con una molécula de agua, lo que estaba explicado en esta transparencia, ya sea positivo o negativo, cómo es que se orienta el dipolo para solvatar, en este caso, ¿no? Para solvatar el ion. ¿Está bien? Y el resto, bla, 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 que eso lo lean ustedes, no hace falta que yo se los lea. Esto no es muy interesante por el momento o para lo que es la parte del parcial. Sí para la parte del final, porque acá lo que nos explica es que el cristal pasa por una determinada energía, como dice acá, que se llama reticular, a los iones en fase gaseosa. Esos iones en fase gaseosa se sumergen en agua y se hidratan, ya sea el positivo o el negativo, de acuerdo a lo que acabamos de ver en la anterior, y la suma de todas estas energías es lo que se conoce como ΔH de dilución. ¿Está bien? Cuando meten sal en agua, cuando colocan otra sustancia iónica en agua, se produce la disolución de esos cristales. Y esta energía es la suma de todas estas energías previas, ¿no? Que sería el paso número 1 y el paso número 2, que sería disociar la red cristalina y sumergir cada uno de esos iones en la solución. ¿Está bien? Pero para el parcial eso por el momento no es importante. Y la tercera energía de interacción en la que se involucran iones es la ion-dipolo inducido. ¿Quiénes generan dipolos inducidos?
Los dipolos inducidos se generan con moléculas no polares, es decir, compuestos netamente covalente o covalente puro, como los denominamos en moléculas diatómicas, o en moléculas poliatómicas, aquellas moléculas que no tienen momento dipolar. ¿Está bien? Y repasen ustedes en poliatómicas cuáles eran las que no tenían momentos dipolar. Entonces fíjense, dice, es una interacción en la que interviene un ion con una molécula no polar o un átomo neutro. ¿Está bien? O un átomo neutro. Átomo en sí. Los átomos son los que están listados en la tabla periódica. Es decir, una molécula que no aparecen en la tabla periódica aparecen átomos, o un átomo neutro. Por ejemplo, un átomo neutro podría ser, qué sé yo, oxígeno, pongámosle. Oxígeno como átomo, o un metal. Hierro como átomo, pero como átomo. Yodo como átomo, o helio, neón, argón como átomo. Mientras que molécula podríamos considerar oxígeno 2, nitrógeno 2, o no sé, helio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque los átomos, que tienen atomicidad 1 se consideran átomos o moléculas. Por ejemplo, hierro, oxígeno la molécula de oxígeno tiene atomicidad 2, porque ustedes escriben oxígeno 2, esa es la molécula, que es distinta del átomo. Pero hierro, en donde ustedes ponen hierro solo, sin 2, sin 3, sin nada abajo, el átomo y la molécula son iguales. O sea, se lo puede considerar como un átomo o se lo puede considerar como una molécula, me refiero. ¿Cómo interaccionan los iones, o a través de qué interaccionan los iones con las moléculas no polares? Los iones con las moléculas no polares interaccionan a través de una fuerza que se llama fuerza de inducción. Inducción. ¿Qué se induce? Fuerzas de inducción. La palabra inducción viene de inducir. El vocablo inducir, podemos decir persuadir o hacer que algo haga algo, que alguien haga algo. ¿Qué es lo que hace el ion sobre la molécula no polar o el átomo no polar? Induce. ¿Qué induce? Induce un momento dipolar. ¿Está bien? Le induce un momento dipolar, pero le induce un momento dipolar que no es permanente, sino que es temporario. Entonces, la molécula no polar, como figura acá, que tiene un momento dipolar 0, en presencia de un ion, ya sea catión o anión, le induce, fíjense que acá se deforma, la nube electrónica se deforma y aparece un momento dipolar inducido. ¿Qué característica tiene este momento dipolar respecto del otro que acabamos de ver en la transparencia anterior? Es que este momento dipolar es un momento temporario. Si ustedes suman todos los momentos dipolares en el tiempo, la suma les da 0. Les da que la nube electrónica es totalmente esférica y simétrica. Sin embargo, es un promedio. Hay tiempos o momentos en donde la nube electrónica se deforma y aparece una zona con menor cantidad de electrones y una zona con mayor cantidad de electrones. Esto es lo que se denomina momento dipolar inducido o dipolo inducido. Entonces la interacción es ion, que tiene carga, dipolo inducido. Se induce un dipolo sobre aquellas moléculas no polares. Bien. ¿Cuál es el parámetro que mide la inducción de un momento dipolar? El parámetro que mide la inducción de un momento dipolar es lo que se denomina como polarizabilidad y se indica con la letra alfa. Y esto lo repiten y lo estudian porque nadie sabe o muy pocos pronuncian la palabra polarizabilidad. ¿Está bien? Entonces, lo que se induce es un momento dipolar a través de la polarizabilidad
y que se indica con la letra alfa. ¿Y qué mide la polarizabilidad? La polarizabilidad mide la facilidad con que la nube electrónica se deforma, o como dice acá en la referencia, se distorsiona, puede distorsionarse. Entonces, la polarizabilidad es un parámetro que ustedes pueden determinar, no calcular numéricamente, sino decir si es mayor o menor a través de tabla periódica. ¿Por qué? Porque la polarizabilidad es mayor, dice acá, aumenta, ¿con qué? Con el aumento del número de electrones o con el aumento de la difusión de las nubes electrónicas. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la tabla periódica dijimos que era un ordenamiento creciente de los elementos conocidos a través del número atómico. Y el número atómico dijimos que era el número de protones o electrones que tenía un átomo neutro. ¿Está bien? Entonces, si decimos un átomo neutro, el átomo no es polar, pero tiene polarizabilidad. ¿Y cómo la calculo yo? Yo la calculo porque si la tabla periódica está escrita en Z creciente y el Z representa el número de protones o electrones, mientras mayor sea la cantidad de electrones, mayor va a ser la polarizabilidad. ¿Está bien? Entonces, mientras mayor sea el Z, el átomo neutro es más polarizable. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, acá tengo una tabla periódica, si yo tengo por ejemplo, helio, que tiene un Z2, y tengo xenón, que tiene un Z54, xenón va a ser más polarizable que helio. ¿Está bien? Así es como se debe analizar para resolver los problemas. Mientras que la segunda parte de acá dice nubes más difusas, eso tiene que ver con los momentos dipolares de las moléculas que son polares. Por ejemplo, ustedes tenían vamos a poner el caso de nitrógeno en la molécula de amoníaco, que era nitrógeno, hidrógeno 3. ¿Está bien? O pueden tener arsénico, hidrógeno 3, que se denomina arsina. Entonces fíjense que el ligando es el mismo, es hidrógeno en las dos moléculas que yo les doy de ejemplo. Pero en un caso el átomo central es nitrógeno y en el otro caso es arsénico. Fíjense que arsénico está por debajo en la tabla periódica, es decir, que tiene menor electronegatividad. Y esas dos moléculas tienen hibridación sp3, es decir, que tienen una nube electrónica. ¿Está bien? Eso ya lo van a ver ustedes en un ejercicio en la parte práctica. Pero ¿qué pasa? Que al ser nitrógeno más electronegativo, esa nube electrónica está más fija o más tomada o más rígida sobre el átomo central, a diferencia de arsina. Entonces, es más polarizable, va a ser más polarizable